Sé que esta palabra será de bendición para su vida tanto como lo ha sido para la mía. Y vamos a iniciar y seguimos atravesando el desierto y el tema es Dios pelea por sus hijos. Vamos a ver un poquito sobre la batalla de los amalecitas contra el pueblo de Israel y también vamos a ver cuando Jetro, el suegro de Moisés, es usado por Dios para llevarle una palabra de bendición porque él, pues ustedes saben que tiene la encomienda de dirigir al pueblo de Israel. Entonces Dios usó a Jetro, su suegro, para llevarle esa palabra de bendición. Y vamos a leer parte del capítulo de Éxodo 17 y Éxodo 18. Vamos a empezar. Dice así, Éxodo 17:8. Los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Y bueno, nos dice la Biblia que los amalecitas era un pueblo nómada, ¿verdad? Que andaba de nómada ambulante, establecido cerca de Sinaí, y ellos ejercían control sobre las rutas por donde pasaban las caravanas de los que iban pasando, ¿verdad? De los israelitas, de los viajeros. Y parte de su sostenimiento era que ellos robaban las pertenencias y eran muy salvajes, mataban a las personas, a los niños, a los ancianos, a las mujeres. Entonces ellos tenían un odio muy fuerte por el pueblo de Israel. Recordemos que Amalec viene de la descendencia de Esaú. No sé si recuerdan a Esaú. Esaú es hijo de Isaac y obviamente viene de la descendencia de Abraham. Pero ¿qué pasó? Cuando nació Esaú también nació Jacob, ¿verdad? Y recordemos que Esaú era el primogénito, pero él menospreció la primogenitura y por un plato de comida se la dio a Jacob, quien dirigió la tribu del pueblo de Israel. Entonces ahí empezó un odio entre ellos y después dice la Biblia que se reconciliaron Esaú y Jacob, pero ya había una raíz de odio entre esos pueblos. Entonces ellos odiaban al pueblo de Israel y nos contaban a Laura la vez pasada que cerca de 600,000 hombres solamente salieron del pueblo de Israel, salieron de Egipto, más mujeres, más hombres, más niños. Entonces imagínense la cantidad de personas que iban, era imposible no percibir que el pueblo de Israel iba pasando, ¿verdad? Entonces los amalecitas pues vieron y también ellos vieron la posibilidad de robar todas las pertenencias que ellos traían, porque recordemos que salieron con oro, con plata, con animales. Entonces dijeron, vamos a atacar, pero eran bien aventados y bien rencorosos y atacaron a las personas más indefensas, a los niños, a los ancianos, a las mujeres. Entonces pues Moisés vio esto, ¿verdad? Y dijo, a ver Josué, prepárate a hombres, ¿verdad? Para que entremos en batalla con ellos porque van a volver a atacar al pueblo de Israel, van a regresar para matarnos. Y vamos a ver qué sucedió. Dice, en Éxodo 10 dice, Josué siguió las órdenes de Moisés y le prestó batalla a los amalecitas. Pero humanamente era una batalla pues imposiblemente ganada porque los israelitas pues ellos no tenían un buen armamento, no tenían una estrategia militar adecuada, no habían peleado nunca, no tenían experiencia, pero lo que ellos llevaban era algo más poderoso, que era la presencia de Jehová, y Jehová peleó por ellos, ¿verdad? Y les dio la victoria al pueblo de Israel. Entonces les dijo Moisés, Moisés mantenía cuando antes de que iniciara la batalla, Moisés les dijo, yo me voy a ir a la colina y voy a orar por ustedes y me voy a llevar a Aarón y a Hur para que oremos y Dios va a pelear por ustedes. Entonces cuando vieron que el pueblo de los amalecitas venían, Moisés subió a la montaña y empezó a orar. Dice, mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando las bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Fíjense, Moisés levantaba sus manos, ¿verdad? Él estaba orando por el pueblo de Israel, estaba clamando para que Dios les diera la victoria, pero dice que la batalla duró muchas horas, ¿verdad? Entonces Moisés se cansó. ¿Y qué fue lo que pasó?
pues que él iba bajando sus brazos. Entonces cuando observaba a Aarón y Hur, que cuando él bajaba sus brazos, pues el pueblo iba perdiendo la batalla. Pero ahorita vamos a ver qué pasó. Dice, cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno al izquierdo y otro al derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Entonces Dios mandó a Hur y Aarón para que sostuvieran las manos de Moisés, pero con la oración y la intercesión que Moisés hizo junto con Aarón y Hur. ¿Y qué pasa en las iglesias, verdad? Tenemos nosotros nuestros líderes espirituales, nuestros pastores, y muchas veces vienen a su vida ataques, vienen situaciones difíciles, enfermedad, y se cansan, ¿verdad? Ellos se cansan porque somos humanos, pero para eso estamos nosotros, para apoyarlos en oración y sujetar sus manos y levantarlas para que sigan en el camino al propósito por el cual Dios los ha traído aquí. Nosotros debemos ser ese respaldo para ellos, como lo fue Aarón y Hur, ¿verdad? Para Moisés, para que Israel tuviera la victoria. También en nuestra casa, ¿verdad? Nuestro esposo es la cabeza, pero a veces él se cansa. ¿Y qué vamos a hacer nosotras como mujeres valientes? Pues tenemos que doblar rodilla, tenemos que orar, tenemos que clamar, ¿verdad? Para que sigan adelante. ¿O cuántas de nosotras no nos hemos cansado? Vienen pruebas difíciles a nuestra vida y decimos, Señor, ya no queremos más, ya no podemos seguir. Sin embargo, yo oro por los pastores, por amigos que han estado ahí orando y levantando nuestros brazos en los momentos de dificultad que hemos pasado en nuestra vida. Y así como Dios mandó a Hur y a Aarón a levantar las manos a Moisés, oramos y clamamos para que a Jeda y a todas las iglesias lleguen adoradores en espíritu y en verdad, que quieran orar y servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así fue ganada la batalla de los amalecitas. Vamos a Éxodo 12. Después de ahí. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta, Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del sol, ¿verdad? El pueblo de Amalec pues se fue en contra del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Entonces Dios se enojó y pues estuvo en batalla hasta que se extinguió el pueblo de Amalec. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Jehová Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Y antes los altares se ponían 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel, y ahí se adoraba al Señor. Y pues así ganó la batalla, ¿verdad? Los amalecitas perdieron sobre el pueblo de Israel. Y vamos a ver ahorita una historia rapidito que está en Éxodo 8, que habla de Jetro visita a Moisés. Habíamos dicho que Jetro era el suegro de Moisés, ¿verdad? Y cuando pasó todo esto del pueblo de Israel, la salida de Egipto, las plagas, todo lo que había sucedido, que se abrió el mar, pues todo eso corrió por todos los pueblos, y el suegro de Moisés escuchó y fue a buscar al desierto Moisés, pero no iba solo, iba con su esposa Séfora y los dos hijos de Moisés, ¿verdad? Uno de ellos se llamaba Gerson y el otro se llamaba Eliezer. Y cuando Moisés vio pues a su suegro y a su esposa, se puso muy contento y se inclinó ante él y le dio un beso. Moisés respetaba mucho a su suegro, y entonces entraron a la tienda de campaña, y ahí Moisés le contó todo lo que había hecho Dios por su pueblo, ¿verdad? Entonces él estaba muy contento y dijo pues que él creía en ese Dios que era más fuerte que todos los demás dioses. Bien, Éxodo 18 dice, todo lo que Dios había hecho por Moisés y su pueblo Israel, y la manera como el Señor lo había sacado a Israel de Egipto, llegó a oídos de todas las naciones. Es que se regresó, disculpen. Se regresa, pastor. A ver. Sí, perdón. Ok, dice Éxodo 9, dice así. Jetro se alegró de saber que el Señor había traído con bien a Israel y exclamó: alabado sea el Señor que los salvó a ustedes del poder de los egipcios, alabado sea que los salvó a los israelitas del poder opresor de Faraón. Bueno, pues aquí
Se alegró y al final hicieron también un holocausto y dieron sacrificio a Dios, y los ancianos y Aarón se juntaron a comer, ¿verdad? Con Jetro, su suegro. Es que se regresa. Ok. Moisés fungía como juez del pueblo de Israel. Como él conocía las leyes y estaba en contacto directo con Dios, pues él era el único que podía juzgar al pueblo. Pero imagínense que eran pues más de 600,000 hombres, ¿verdad? Cuando Moisés estaba desde la mañana hasta el anochecer atendiendo los casos o las situaciones que pasaban en el pueblo de Israel. Pero pues eran muchos hombres, ¿verdad? Entonces pues él se cansaba demasiado, y cuando su suegro Jetro lo vio que era un hombre muy sabio, yo me imagino que Jetro se sentó y lo observó y dijo, bueno, Moisés está cansado, y le dijo, Moisés, ¿qué estás haciendo? Y decía él, pues es que yo soy el juez y tengo que ver todos los casos. Eran desde casos pequeños, ¿verdad?, hasta casos muy fuertes que él era el que le daba la solución. Entonces le dijo Jetro, ¿sabes qué, Moisés? Pues estás haciendo muy mal. ¿Por qué? Dice, porque la gente se cansa y tú también te estás cansando. Porque la gente esperaba mucho tiempo a llegar a Moisés para que él pues los atendiera, y a veces había días en los que no podía atenderlos a todos y se iban, ¿verdad? Entonces él dijo, tú tienes que ser sabio y tienes que orar a Dios primero, ¿verdad?, para ver qué estrategia vas a utilizar para poder atender a todo el pueblo. Y Jetro le dijo lo siguiente, le dijo, mira, tienes que elegir a personas sabias, a personas con un corazón dispuesto a servir, que sean temerosos de Dios, varones, para que te ayuden en esta tarea, porque tú no puedes atenderlos a todos. Y efectivamente, hay una frase que le dijo el suegro de Moisés, que le dijo, que Dios te ayude, ¿verdad? Él era un hombre muy sabio, pero siempre ponía primero a Dios para que guiara a Moisés con el pueblo de Israel. Entonces Moisés pues oró, ¿verdad? Y claro que la estrategia de Jetro pues le ayudó. ¿Por qué? Porque Moisés seleccionó a varones que estaban preparados para ejercer como jueces, y así él por ejemplo ellos atenderían los casos más fáciles, y a Moisés solamente se le iban a llevar los casos más difíciles. Entonces así pues Moisés no es que no estuviera preparado, ¿verdad?, pero él iba a tener más tiempo para hacer algunas otras actividades necesarias para guiar al pueblo de Israel. Y aquí vemos, por ejemplo, que bueno, Jetro era un hombre de autoridad sobre Moisés, era su suegro, pero Moisés fue humilde, ¿verdad? Porque él hubiera dicho, yo soy el líder del pueblo de Israel, entonces yo mando, ¿por qué tú me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer? Sin embargo, él fue humilde, él escuchó, ¿verdad?, la voz de su suegro Jetro y a Dios, y bueno, pues pudo llevar al pueblo de Israel más fácil, y pues ellos fueron jueces de cierta cantidad de personas. Y bueno, pues lo mismo pasa aquí en la iglesia, ¿verdad? A veces los pastores pues ven muchos casos de diferentes personas, pero también se cansan, ¿verdad? También tienen familia, entonces Dios debe darle la estrategia a los pastores para que ellos designen a personas, ¿verdad?, que puedan manejar los ministerios, pero siempre y cuando sean guiados por Dios, para que pues fluya Dios a través de las personas encargadas de los ministerios y puedan llevar a cabo la encomienda de Dios, ¿verdad? Dice, en nuestra travesía por el desierto de la vida vamos a encontrar enemigos con los cuales vamos a pelear. Nunca olvidemos que el Señor va delante de nosotros. Podemos declarar que Él es nuestra bandera, Jehová Nisi. Dios dio dirección y estrategia a Moisés mediante su suegro Jetro, para que el trabajo de dirigir al pueblo le fuera más fácil de sobrellevar. De esta manera fueron nombrados los jueces de Israel. Esto nos debe motivar para levantar los brazos a nuestros guías espirituales y siempre estar dispuestos a trabajar junto a ellos en el servicio del Señor, ¿verdad? Ya lo veíamos, no ha sido fácil ni para nuestros pastores, ni para ningún pastor. Ahorita decía la pastora que muchas veces a los hijos de Dios somos los más atacados, ¿verdad? Pero tenemos que estar dispuestos a levantar las manos en oración y ayudar a nuestros pastores a sacar adelante pues al pueblo que se le ha encomendado, ¿verdad?, de parte de Dios. Y dice, levantar nuestras manos en adoración en medio de la batalla nos lleva a la victoria.
Entonces seamos esos adoradores en espíritu y en verdad, que podamos servir con un corazón humilde, con un corazón lleno de amor a los demás, porque Dios va a usar nuestros brazos para abrazar a quienes lleguen heridos a esta casa y a muchas casas donde van a llegar las personas. Entonces, pues deseamos, ¿verdad?, que el ministerio crezca, el ministerio GEA crezca, y que ser un respaldo, pastor, para ustedes. Y si tú que estás en casa, estás en una iglesia, pues ser ese respaldo para tu pastor o tu pastora, ¿verdad? Amén. Bueno, y hace unos días escuché una alabanza y me gustaría, bueno, fue de bendición para mi vida y me gustaría que la escucharan, ¿verdad? Y pues siempre pedir que la presencia de Dios vaya con nosotros a donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, que Él sea nuestro escudo, que Él vaya y pelee por nosotros como lo hizo con el pueblo de Israel. Pues muchas gracias por este día, ¿verdad? Y por permitir compartir la palabra. Es la primera vez que lo hago y pues doy gracias a Dios por eso.